Entonces por acá tenemos como algo que debemos de tener en cuenta y es que el apego ansioso no busca amor, sino que busca alivio. Y es como nosotros construimos nuestras relaciones, bien sea, y miren que esto va desde la infancia, desde la niñez, por eso aquí hay una imagen de un niño con un papá. Porque si desde pequeños hemos tenido, digamos, situaciones de abandono, bien sean conscientes o inconscientes, este abandono puede, este miedo al abandono puede replicarse con personas que nos rodean, amistades y pues más específicamente con el tema de los migajeros con las relaciones. Entonces, pues yo tengo miedo a que mi pareja me deje, entonces todo el tiempo estoy con esa necesidad constante de que me diga que me quiere, yo necesito que me diga que me quiere, que me confirme que me quiere. Estoy pendiente de todo, todos los estímulos, si me miró feo, si me habló feo, si está mirando mucho el celular. Entonces, miren que en este contexto es importante como tener en cuenta que pues hay personas y lo fácil sería como decir, ay, pues si usted es migajero, ya, deje de ser migajero. Y algo que yo pensaba antes de pronto dar este tema, porque digamos una de las propuestas de valor de dar este tema era como, pues si usted ingresa al envío, vamos a saber cómo dejar de ser migajeros. Y entonces, pues no es tan fácil como, por ejemplo, y nos, tal vez nos haya ocurrido con muchos cercanos o a nosotros mismos, que nosotros le hemos dicho a alguien como ve, o sea, no, no te conviene esa persona, mira que te maltrata, mira que te es infiel, mira que te dejan visto, mira que no te dan tu lugar. Entonces, pues lo fácil sería dejar a esa pareja, ¿no? Es como lo obvio. Pero miren que ya aquí vemos una primera base científica que habla sobre la teoría del apego y estas personas, pues no pueden dejar a esa pareja, no porque no puedan realmente o no porque no quieran, si racionalmente están entendiendo que esa pareja no les conviene, sino que ya hay un trasfondo psicológico del por qué persiste en esa relación. ¿Qué pasa en el cerebro? El refuerzo intermitente, podemos hablar sobre la teoría de Skinner. Dice, cuando el afecto es, a veces sí, a veces no. Entonces esa persona que tiene como esos cambios comportamentales, esos cambios en ánimo, y a veces sí está de buen ánimo, a veces es cariñoso o a veces es cariñosa, porque pues evidentemente las relaciones ocurren de migajería, creo que esa palabra la adoptaremos aquí, ocurren tanto en hombres como en mujeres. Entonces son estas personas que a veces sí y a veces no. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo tengo mi pareja y mi pareja está en esa condición, a veces sí, a veces no, a veces sí quiere salir, otras veces no quiere salir, a veces nos vemos, a veces no nos vemos. Entonces, si yo estoy pasando por ese contexto de un refuerzo intermitente, en los niveles de dopamina que sabemos que están relacionados al placer, pues eso me va a generar placer. O sea, inconscientemente es como, ay, se siente como chévere, se siente rico, como que, pero ¿cuánto tiempo nosotros vamos a estimular nuestro cerebro de esta manera que aprenda que eso es lo normal? Que ese es el amor verdadero que yo necesito o es el amor que yo aprendí. Entonces miren que la dopamina, así como el celular, la dopamina, digamos, en el celular nosotros mantenemos viendo el celular y a veces como que caemos en cuenta, uy, llevo, no sé, 30 minutos, una hora, 2 horas viendo redes sociales y hace rato que ni me doy cuenta que estoy viendo. Pero miren que los celulares o la tecnología o las redes sociales han avanzado a tal punto que trabajan con el contexto neurobiológico. Y entonces los neurotransmisores, que son estas sustancias que nos producen placer, felicidad o estrés o que están asociados como a este componente emocional, en este contexto de refuerzo intermitente aparece la dopamina. Entonces, también es como que las personas que están en este tipo de relaciones generan más adicción. Entonces, aquí como que se refuerza la conducta a esperar. Dice mismo principio de las máquinas tragamonedas, cuando más impredecible el premio, más difícil soltar. Y no sé si les haya ocurrido, pero a veces con los juegos ocurre en esto, en un casino o precisamente con las máquinas tragamonedas. No, pues de pronto las personas que presentan la patología de ludopatía, que son adictos a los juegos, pues aquí el sistema de recompensa también es poderoso. Entonces ya vamos como teniendo un contexto, oh, por Dios, me hace mucho. Vamos teniendo un contexto o un esquema desde el componente neurobiológico y aquí vemos el vínculo, por ejemplo, en relaciones traumáticas, dice efectos de la dopamina en las relaciones tóxicas.
Entonces, miremos que pues esta realidad ocurre y el ciclo de la relación tóxica, ¿cuál es? Hay un bombardeo de amor, esta persona es bella, es linda, es amable, después como que si quiere y no quiere, pero después otra vez demuestra interés y entonces hay un refuerzo allí intermitente donde decimos esto es lo que genera los picos de dopamina. Y entonces, este ciclo, pues precisamente es un ciclo porque se repite. Entonces, a veces esas relaciones que terminan y vuelven, y la persona racionalmente entiende que no es una relación que le convenga, pero pues ya se ha generado este ciclo de adicción. Entonces, el cerebro interpreta ese refuerzo intermitente como una recompensa impredecible, secuestrando el sistema de la dopamina y creando una fuerte adicción emocional. Entonces, miren que aquí esta imagen dice, se puede ser adicto al amor y evidentemente, pues, de una manera neurobiológica, sí hay unas bases en cuanto a esto. En cierto modo, la atracción es muy parecida a la adicción conductual a otro ser humano, ya que se iluminan las mismas regiones en el cerebro que cuando se consume alguna droga o atracón de dulces. La dopamina es la hormona responsable de la mayoría de las vías de recompensa del cerebro. Y aquí vemos una imagen comparativa. Cuando es demasiada dopamina, entonces vemos la adicción a la comida, el abuso de las drogas, comportamientos irracionales o la dependencia emocional. Y la dopamina pues no es mala. Digamos que en una cantidad ideal pues va a generar disfrute por la comida, eventos que causan emoción o de pronto relaciones ya saludables o sanas. Ahora vamos a hablar de la autoestima contingente. Jennifer Crocker es una psicóloga y me pareció muy interesante que, por ejemplo, ella habla sobre, y lo vamos a ver ahora, sobre los 7 dominios de la contingencia y ahorita un momento ya. Y por ejemplo, dice, la persona dice, no, yo, si me eligen, yo valgo, o sea, da valor porque los cojan. Valgo si no me dejan. La autoestima depende del otro. Entonces, aquí la frase como a tener en cuenta es, cuando el otro se va, mi valor se derrumba. Y Jennifer Crocker, pues precisamente en estos 7 dominios, esto es un resumen, nosotros tenemos como que estos 7 dominios, por ejemplo, uno de ellos es la aprobación de los demás. Sentirse valioso si otros nos aceptan o nos elogian. Entonces la persona se siente bien si le dicen, ay, tan lindo, ay, tan linda, tan inteligente. La apariencia física, la competencia académica, la competencia o competición, el apoyo familiar, la virtud. Aquí dice sentirse valioso solo si se actúa de manera moralmente perfecta. Y pues la última es en cuanto al amor de Dios, que es, digamos, el valor personal basado en la fe y la relación con la divinidad. ¿Esto en qué nos traduce? Que cuando mi autoestima es contingente, eh, digamos que mi autoestima depende de alguno de esos ítems que no necesariamente debe ser algo malo, pero sí puede serlo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy gordo, entonces soy menos persona, soy peor. Si yo no soy tan inteligente, entonces eso me hace menos persona y me siento mal. Entonces mi autoestima se va dirigiendo hacia poder llenar esos ítems o que esos ítems se llenen. Y pues ya se convierte bastante complejo cuando resulta que la persona que llena esos ítems es mi pareja, pues es más conflictuante aún porque entonces mi pareja me acepta, mi pareja me dice que soy lindo, mi pareja me dice que soy exitoso, mi pareja me muestra mis victorias, se convierte en mi familia, es mi apoyo, me hace sentir valioso. Entonces miren cómo cada uno de estos ítems, de los dominios de contingencia de las que habla Crocker, pues finalmente sí, y también les muestro esto por qué o para qué. Porque pues uno se puede identificar con varias de estas características, ¿no? O sea, decir, ay, sí, mis relaciones han sido así, o ay, cuando yo tengo alguna relación, yo me fijo mucho en eso. Entonces, evidentemente, y retomando lo que yo les decía ahora, no se trata solamente como de venir y ver el tema y, ah, yo fui a un tema sobre migajeros y ya dejé de ser migajero gracias a esa asistencia. Pues no, no va a funcionar así porque también necesitamos un acompañamiento, ¿ya? Y al final de pronto las diapositivas que les recomiendo una bibliografía, hay unos aspectos a tener en cuenta como los procesos terapéuticos, cómo me pueden ayudar a mí a sentirme mejor digamos, desde un enfoque psicoanalítico, a saber mm, yo qué tanto me conozco, yo qué tan consciente soy de las cosas. Entonces,
A veces nuestros amigos nos dicen, no, esta persona no te conviene y nos dan las razones y sigue la misma relación y volvemos a la misma relación y aceptamos migajas. Entonces ¿qué está ocurriendo inconscientemente? Que muchos me lo están diciendo, pero yo no lo veo. Y ahí viene el tema, a veces desde este proceso terapéutico, de saber si cómo fue mi relación con mis papás o yo qué vi en mis papás, cómo era la relación de mis padres. Entonces uno a veces dice, no. Yo nunca voy a tener una relación como la de mis papás y repetimos patrones. Entonces, esos patrones que se repiten no necesariamente comprenden a una decisión consciente, sino a una decisión inconsciente. Y aquí quisiera parar un momento antes de seguir con la teoría de la compulsión o la repetición para que hiciéramos un ejercicio allí desde donde estamos. Entonces, este ejercicio dura poco y me gustaría que, pues, a aquellos que hicieron el test, quiero chismosear un momento, vamos a ver cuántos hicieron el test. 61 personas. De las 61 personas, que cierren los ojos en este momento y se pregunten, va a leerles cuatro preguntas. Y es, al cerrar ustedes los ojos y hacerse estas preguntas que vienen. ¿Qué es lo peor que pasaría si esa persona se va? Entonces, si esa persona se va a nuestras vidas, ¿qué es lo peor que puede pasar? La siguiente pregunta es, ¿qué parte de mí siente que no puede sin esa relación? Estamos hablando un poco de la dependencia, la relación. La tercera pregunta es, ¿esta relación me da paz o me da alivio momentáneo? O sea, ¿realmente me da una paz que es perdurable o solamente cuando nos vemos y compartimos un alivio de un ratico? Y una pregunta muy importante, ¿estoy eligiendo desde el amor o desde el miedo? Y entonces cuando ya hemos hecho como esa introspección, esa tarea o ese ejercicio de mirar hacia adentro. Entonces ahora vamos a imaginar que tenemos 70 años. ¿Le recomendarías esta relación a tu versión de joven? Es decir, ustedes con 70 años recomiendan, si están viviéndolo en este momento, si esto es si usted dice, no, yo me conecté porque yo conozco a alguien migajero, no va a servir. No va a servir porque en los procesos terapéuticos de salud mental, eh, la persona tiene que buscar ayuda y querer ser ayudado. Entonces, quienes están aquí conectados y se sienten identificados o así no tengan pareja, eh, pues la relación que tienen ahora no sabemos si va a ser la relación de toda la vida, pero mm, es importante tener en cuenta con este proceso, como que si uno lo aprende, lo vive y hace ese ejercicio, pues finalmente esto nos va a ayudar como a generar esa conciencia. Y la conciencia no proviene solamente como esa palabra o esa frase cultural o social que dicen, ah, es que ella es inconsciente, él es inconsciente. Vista desde la perspectiva del psicoanálisis, Freud, y ahorita vamos a hablar precisamente de Freud, Freud decía que existe un consciente y un inconsciente. Entonces ese consciente y ese inconsciente, digamos el consciente es el que permite que nosotros estemos aquí conectados, que podamos hablar, que yo pueda hablarles a ustedes, pero el inconsciente está por allá guardado. Entonces a veces a uno se le salen palabras que no tiene que decir, por como uno dice, ay, me falló el inconsciente, me traicionó. O también una manera de comunicación del inconsciente puede ser por medio del arte o por medio de los sueños. A veces las personas dicen, ah, yo me soñé que se me caían los dientes, ah, yo me soñé con un matrimonio, ah, yo me soñé con un bebé. Y les dan como un contexto más cultural o social. Y dicen, ay, no, si se soñó que le caen los dientes, que se va a morir alguien. Entonces, vista, digamos, desde esta perspectiva psicoanalítica de Freud, pues los sueños son un lenguaje metafórico del inconsciente. Y en este caso específico, la compulsión y la repetición de la que hablaba Freud dice, si creciste con amor condicionado, padres emocionalmente ausentes o crítica constante, es probable que repitas dinámicas donde tienes que ganarte el amor y esta persona que todo el tiempo trata de ganarse el amor, siendo amable, siendo servicial, dándolo todo porque eso fue lo que aprendió de bebé o aprendió de los 0 a los 5 años. Así era como el papá trataba a la mamá o como la mamá trataba al papá o como
fue esa relación, digamos, esos vínculos paternales se formaron desde allí y pues inconscientemente eso queda, nosotros lo recordemos o no y lo seguimos repitiendo y hasta, digamos, en un proceso terapéutico, hasta no hacer consciente al inconsciente, hasta yo no conocer esa parte que aparentemente yo no logro ver con mis propios ojos, pues voy a seguir repitiendo esos mismos patrones. Entonces aquí tenemos esta imagen que dice, todo se repite hasta que aprendas y se va a seguir repitiendo hasta que uno aprenda realmente, porque el proceso de aprendizaje es agarrar eso, es aprender, es como coger ese aprendizaje y hacerlo parte de mí. El modelo cognitivo habla de las creencias profundas. Y entonces, por ejemplo, Aaron Beck, y lo podemos visualizar en esta diapositiva, cuando nos vemos frente al espejo y decimos no soy suficiente, eh, o uno está con una persona pronto que lo maltrata psicológicamente o físicamente, y uno dice, no, pues es lo mejor que puedo conseguir porque es que yo valgo tan poco que... Entonces, esas creencias a veces, insisto, son conscientes, pero a veces son inconscientes. Eh, el tema de los límites. Poner límites es algo sumamente necesario. Y por ejemplo, yo recuerdo que en todo lo que vi en la universidad, las materias que vi, nunca vi un tema relacionado a los límites. Lo vi en mis procesos terapéuticos, cuando iba con mi psicóloga y digamos en años recientes. Entonces, aprender a veces a decir que no y no sentirte culpable con haber dicho que no y no sentirte mala persona con haber dicho que no. Y mire que esto puede aplicarse a cualquier tipo de relación laboral, académica, eh, familiar, de amistad y en este contexto, pues, relación de pareja. Entonces, eh, el poner los límites se hace algo muy valioso y muy importante. Y si yo pongo un límite y le digo a esta persona que no por algo y esta persona se enoja, entonces pilas, pilas porque esto ya es una bandera roja. Entonces, dicen las creencias sostienen la conducta. Aquello que yo creo, pues finalmente se va a replicar en mi forma de actuar. Más adelante hay, como les dije, una bibliografía y me llamó la atención, no recuerdo el psicólogo, lo vamos a ver en esa parte de la bibliografía que compartía este concepto. Dice, tenemos la seguridad racional arriba, eh, seguridad relacional, a la derecha tenemos la corregulación, a la izquierda tenemos la autorregulación y abajo tenemos el miedo relacional y es cómo estoy yo organizando esa manera de relacionarme con los otros. Entonces, si es corregulación, dice, para estar bien necesito al otro, me regulo con los demás. Entonces son esas personas que necesitan estar con otros para estar bien. No es que yo estoy con mi amigo, yo estoy con mi amiga, yo estoy con mi pareja, yo dependo de mi pareja, yo no salgo si no es con mi pareja. Entonces la corregulación, que puede ser buena y puede ser mala, dependiendo de, pero pues allí nos vamos reflejando. La autorregulación dice cuando estoy mal, me aíslo, me regulo estando solo. Entonces, son esas personas que prefieren estar solas, que se regulan solitos y prefieren la soledad para poder estar bien. Entonces, nosotros somos, digamos, animales sociales. Y al ser animales sociales, las relaciones interpersonales son necesarias. O sea, es importante tener unas buenas relaciones, que yo escoja y priorice mis relaciones con quién sí quiero ser amigo, con quién no, cómo permito que me traten y cómo trato a los demás. Y pues de ahí depende esa autorregulación o esa corregulación. Si es una seguridad relacional, me siento bien en la intimidad, confío en las relaciones. Y si es abajo en la parte de miedo relacional, no me siento bien en la cercanía y pues puede aparecer la ansiedad. Evidentemente, pues pueden aparecer puntos medios, que puedo ser evitativo, puede ser distante, puedo desconfiar o puedo tener ese miedo relacional o miedo a ser abandonados, que lo vimos en algunas de las teorías previas. El triángulo de Maslow, eh, el psicólogo Maslow creó este triángulo con el fin de que nosotros identifiquemos cuáles son como ese orden de las necesidades. Y sin lugar a dudas, pues nosotros no podemos estar vivos si no comemos, si no respiramos, si no tomamos agua. Entonces, no sé si ustedes lo logran ver allí, pero en la base dice necesidades básicas. La primer parte de la pirámide hace referencia a las necesidades básicas. Y es, y es importante tener en cuenta que
si yo no como bien, si yo no duermo bien, si yo no tomo agua, si yo no hago deporte, o sea, lo que tiene que ver específicamente a lo biológico, pues me voy a enfermar, o sea, las cosas van a estar mal. Y en este orden, pues digamos que todo en la pirámide es necesario, pero pues el orden, el primario, podría decirse, es ese biológico. Después habla sobre la seguridad, después sobre las necesidades sociales, después necesidades de estima y autorrealización. Y miren que estas necesidades de estima o necesidades sociales, que aquí está la misma pirámide, pero con otras palabras, otros conceptos, dice que lo primero es lo fisiológico, después la necesidad de seguridad, y en la parte social, para nosotros humanamente es necesario amar y sentirnos amados. Aquellos que dicen, no, es que yo vine al mundo, yo me voy solo, no me importa, allí hay algo por resolver, hay algún problema por sanar. Entonces, pues digamos que no todos tenemos por qué tener una relación de pareja sentimental, pero las relaciones sociales son importantes, son valiosas y pues digamos que suman salud mental a mi vida. Entonces quería como compartirles esto para tenerlo en cuenta, para tenerlo presente y para tenerlo como parte del estudio de cómo ocurren o por qué ocurren el tema de los migajeros, de ser migajero. Señales de alerta, puedes estar aceptando migajas si te emocionas por mínimos, das más de lo que recibes, vives en ansiedad constante, justificas lo que te duele, te da miedo exigir respeto. Y miren qué importante, si ustedes se han sentido identificados con alguna de estas frases o palabras, pues es importante tener un proceso terapéutico. O sea, yo necesito ser escuchado. El terapeuta o la terapeuta no me van a solucionar la vida, pero nosotros necesitamos transitar y gestionar nuestras emociones de una manera saludable. Y ahí es cuando entran los procesos terapéuticos a traer beneficio a nuestras vidas. Entonces, quienes ya han asistido a un proceso terapéutico se van a dar cuenta que primero que los psicólogos o los psiquiatras no son solo para los locos, y que cuando una persona, digamos, mi pareja tal vez es muy narcisista, entonces, y yo empiezo a poner límites y esa persona se enoja porque yo pongo límites, entonces eh, allí la cosa piensa a pintar diferente y uno empieza a darse cuenta como, ah, mira que en terapia yo vine trabajando esto y me he dado cuenta que pues mi pareja, aunque ya todos me lo dijeron, ya me di cuenta yo mismo. Y en los procesos terapéuticos y en más en dejar de ser migajeros, es muy importante, eh, digamos, el proceso terapéutico en sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Mm, Cuando uno va a terapia, digamos que lo típico es hacer un proceso que se llama catarsis. Y la catarsis es como ese espacio para desahogarse, para hablar, para decir todo eso que uno lleva por allá adentro. Y pues el profesional debe tomar esas herramientas o eso que tú estás diciendo y devolvértelo terapéuticamente después de escucharlo. O pues dependiendo del enfoque del psicólogo o del terapeuta que me esté viendo. Eh, Ahora bien, cuando yo utilizo mis propias palabras, ocurre algo que en psicología se llama verbalización. Y el verbalizar es que yo con mis propias palabras, mi propio contexto cultural, mi propia manera de percibir y ver la realidad, digo lo que llevo por dentro. O sea, digamos que internamente eso no tiene forma, o sea, es una emoción, una sensación, pero al yo hablarlo, porque cuando yo no lo hablo, digamos, desde este enfoque de Freud, lo que yo no hablo me enferma, lo que yo no hablo y reprimo me enferma, y eso se puede convertir en este escoger siempre a estas parejas que me hacen daño. Entonces yo le echo la culpa, digo, no, es que todas las mujeres son unas, yo no sé qué, o las mujeres dicen, no, es que todos los hombres son unos perros, y entonces, pero es que siempre das con los hombres perros, o sea, todos los hombres no son perros, pero tú estás escogiendo ese mismo tipo de hombres y no es de manera, no es para que te eche la culpa, no eres culpable de eso, pero sí tienes que generar conciencia de, de qué es lo que estás haciendo inconscientemente para siempre llegar a ese mismo tipo de personas. Entonces, consecuencias, impactos emocionales y psicológicos, ansiedad crónica, baja autoestima, depresión, celos intensos, pérdida de identidad, aislamiento social. Entonces, miren que el costo emocional es bastante alto. Y a veces la sociedad nos vende como que lo más importante
es tener una pareja a toda costa y empezamos a compararnos en redes sociales con otras personas que tienen pareja y las fotos que suben por redes sociales pues se ven súper felices y todo lo que publican es súper bonito y están de viaje, pero nosotros no sabemos realmente esa relación cómo está y nos obligamos a tener relaciones con cualquier persona. Entonces yo acepto esa relación porque pues eso es lo que me enseña la sociedad, eso es lo que yo veo por redes sociales, pero pues el costo emocional, miren que es bastante alto. Entonces, pues es importante como generar esa conciencia. Y aquí hay algo importante, no te conformes con migajas, no te conformas con migajas porque seas débil. Te conformas porque aprendiste que eso era amor. Y allí viene un proceso personal para cada quien en saber que para mí qué significa amor. ¿Ya? Y si bien mi pareja no tiene que decir que los dos vemos o percibimos el amor de la misma manera, sí tiene que haber una reciprocidad, sí tenemos que complementarnos. Hay una herramienta, ya casi vamos a finalizar, hay una herramienta que quisiera dejarles a ustedes para que la pongan en práctica y se llama regla 3x3 del amor dicta. Entonces, durante ustedes, pues quienes estén en estas relaciones y tengan sus dudas o si se la quieren recomendar a algún amigo o alguna amiga, dice durante 3 semanas va a observar y van a ser mínimo 3 indicadores. El primer indicador es consistencia, el segundo es respeto y el tercero claridad. Si en estas 3 semanas no están presentes de forma estable, ya ustedes se van a dar cuenta que no es amor sano. Y se van a hacer estas 3 preguntas. 3 preguntas antes de justificar. ¿Estoy minimizando? No, es que pobrecito, él estaba borracho. Ay, no, ya estaba borracho y por eso me fue infiel. Aquí no aplica. Estoy excusando. Ay, no, es que como trabaja tanto, entonces me responde 3 días después. Ay, no, es que tiene mucho estudio, entonces me responde a la semana. Entonces estoy excusando a la otra persona o puede ser a mí mismo, ¿no? No, es que yo soy el que tengo que poner de mi parte, yo debí haberle tratado con amor. Y algo fuertísimo, estoy esperando que cambie porque nosotros no podemos hacer que otras personas cambien, es imposible hacer que otros cambien, pero nosotros sí podemos cambiar nosotros mismos, como vemos nuestro entorno, nuestra realidad. Y si a estas 3 preguntas estoy minimizando, estoy excusando, estoy esperando que cambie, si ustedes a 2 de esas 3 preguntas responden que sí, entonces pilas porque están aceptando migajas. Entonces eso es práctica, es aplicado y lo tenemos para hoy. Y esto sí no lo van a encontrar en ninguna parte de internet porque esto lo hice yo. Y es como para que hagamos una idea de cuáles son los niveles de migajero emocional, digamos como por hacer el ejercicio. El nivel A es el justificador. Ay, seguro está ocupado. Entonces minimiza las señales de alerta. Tenemos el migajero, nivel B, el salvador. Ay, es que yo puedo cambiarlo. Asume responsabilidad emocional del otro. Y nosotros no podemos asumir responsabilidades emocionales por otras personas. Cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo. Yo soy feliz y soy feliz y estando feliz, yo quiero compartir esa felicidad con mi pareja. Eso es diferente, pero cada quien tiene que tener, y pues lo vamos a ver más adelante, eh, aprender a construir su propia inteligencia emocional. El nivel C de migajeros es el suplicante, es por favor no me dejes. Entonces pierde límites por medio del abandono y ahí viene un tema de manipulación bastante peligroso. Y entonces miren que vamos como eh, digamos que porque van de la A a la D, pues igual pueden aparecer, eh, digamos, juntas o unirse a varias de las letras, pero pues digamos que el nivel de qué tan grave es porque ya miren el nivel de ese normalizar el maltrato. Dice, no, no es para tanto. No, es que yo le alcé la voz. No, es que había tomado. Entonces, tolera la humillación, tolera la infidelidad, tolera el desprecio. Entonces, pilas con eso. Insisto, tener la información en sí. Y yo pensaba mucho como, bueno, este tema, pues para qué darlo si toda la información está por internet, están los libros, si yo le escribo a cualquiera de las IA que existen, pues me va a dar información. Pero es importante que este espacio que ustedes tienen en este momento es un espacio pues alejado, entre comillas, de las redes sociales, alejado del celular, y es para nosotros mismos, para entender cómo me estoy viendo yo a mí mismo, qué valor me estoy dando y cómo estoy viendo al otro.
Entonces, ¿cómo salir? Primero, tenemos que identificar ese patrón de apego. Segundo, cuestionar mis creencias, cómo yo estoy viendo mi realidad. Ese frente al espejo que yo veo, soy muy chiquito, es que soy muy dependiente, es que yo no puedo sin el otro, es que lo que yo opino no es importante, es que yo soy muy tonto. ¿Qué creencias tengo? ¿Ya? Sobre eso hablan las creencias. Aprende a tolerar la soledad. Y eso es importante. Alguna vez cuando yo estaba en la universidad, alguien habló sobre ir a cine solos. Y yo dije, no, ir a cine solos me da miedo. ¿Cómo a ir a cine solo? Y además todo el mundo acompañado. Hagan ese ejercicio alguna vez en sus vidas. Y me gustó, estuvo chévere. Y de hecho, en muchos momentos de mi vida fui al cine solo y por decisión propia. Entonces, miren que la soledad no es abandono, sino es espacio de reconstrucción. Es importante qué espacios se están dando a ustedes. La segunda parte, trabajan tus límites. ¿Cuáles son sus límites? Aprenderse uno cree que uno se conoce, pero realmente uno no se conoce. Entonces, si uno no ha empezado un proceso terapéutico, uno cree que todo está bien, que hay de pronto unas pequeñas cositas por mejorar. Y digamos que ir a terapia no es porque yo esté mal, sino es porque yo necesito conocerme a mí mismo. Conócete a ti mismo. Digamos, una antigua frase de de la Roma antigua, donde el oráculo de Delfos decía que, pues esa era como una frase, y todos los reyes o los grandes emperadores que querían saber sobre su futuro iban al oráculo, y algo valioso que apareció atrás de la historia fue esta frase de conócete a ti mismo. ¿Y cuáles son tus límites físicos, mentales, emocionales? Porque hay muchos tipos de inteligencia. ¿Ya? Entonces nosotros valoramos mucho la inteligencia racional, la analítica, la intelectual, pero existen otros tipos de inteligencia y hay una que es muy importante y es la inteligencia emocional. Fortalece tu autoestima interna y la terapia centrada en esquemas, de las que nos habla Jeffrey Young, que ya les voy a contar un poquito de eso. Entonces es importante tener en cuenta que el límite no es agresión, sino que es autocuidado. Para resumir la terapia centrada en esquemas, Jeffrey Young también utilizaba, digamos, algunas herramientas, y aquí viene la importancia que nosotros aprendamos qué es un enfoque cognitivo-conductual, qué es un enfoque psicoanalítico, qué es un enfoque humanista. Entonces, hay diferentes enfoques cuando uno asiste a terapia y que siendo médicos a veces no conocemos esos enfoques, pero que es valioso para aplicarlo en nuestras vidas, para ir a terapias, para saber cuál es la terapia con la que yo más resueno, con la que me siento más cómodo. Y Jeffrey Young, sobre esta terapia centrada en los esquemas, lo que hacía era estudiar a las personas y ver cómo desde su infancia, cómo fue su familia, cómo era su papá, cómo era su mamá, o cómo era su figura paterna, su figura materna, cómo fueron esas relaciones de la infancia. Y entonces empieza a construir desde los inicios cómo yo me he construido a mí mismo y cómo construyo esas relaciones. Es como para que se hagan una idea. Eh, bueno, ya este ejercicio lo hicimos y es que estoy tolerando que me duele, qué miedo me mantiene aquí, qué parte de mí cree que no merece más. Y cuando uno se hace esas preguntas y alguna sale chuleada o alguna me llama la atención, pues pilas. O sea, a veces el proceso terapéutico también me ayuda a mí, no es para que yo vaya pues únicamente a terapia en pareja. Em, Hay un libro que se llama Los cuatro pilares de la autoestima, o el amor propio, de Walter Rizzo, y pues aquí quise traer como algunos ejemplos. Entonces, la autoestima, todo el mundo dice que la autoestima es el amor propio, ¿no? Pero existen, digamos, varios factores que a tener en cuenta en la autoestima. La autoeficacia es qué tanta confianza puedo tener yo en mí mismo. El autorrefuerzo, qué tanto me premio. A veces nosotros decimos, no, yo, como que nos premiamos solamente si hemos hecho cosas grandísimas, cosas maravillosas y nos comparamos con otros. Y a veces... eh, hay pequeñas cosas que hacemos en el día a día y que no le damos el valor que lo merecen. Entonces, a veces es bueno premiarnos por esas pequeñas cosas. Hoy leí una página de un libro, hoy que hice una caminata de 30 minutos, hoy le dije no a esa persona que siempre le digo que sí. Hoy por fin le dije que no y no me siento culpable con eso y me premio por eso. Voy para cine yo solo. Me como mis crispetas, mi gaseosa y la paso chévere, y aprendo también a compartir conmigo mismo. Dice la autoimagen, qué tanto te agradas, y autoconcepto, pues qué piensas de ti. Que es importante, y a veces las personas dicen, no, es que yo soy súper lindo, yo soy súper linda, yo pienso que yo soy de lo mejor.
pero a veces esas autopercepciones, aunque nosotros veamos a esa persona aparentemente perfecta y feliz, a veces esas autopercepciones se van construyendo desde los vacíos o desde las carencias. Y por eso el proceso terapéutico nos ayuda mucho porque nos confronta, nos pone frente al espejo y es decirnos las verdades a la cara en nosotros mismos. Decirnos las verdades a la cara nosotros mismos. Y bueno, aquí están pilares del amor propio, que es más o menos lo mismo. El refuerzo intermitente es la droga del vínculo tóxico, esto ya como a modo de resumen. El amor no se mendiga. Si ustedes están con alguien y tienen que rogarle por amor, allí no es. Lo que toleras define lo que te ofrecen. Si ustedes aceptan algún tipo de agresión de la otra persona, bien sea física, emocional, digamos que los límites hay que dejarlos claros. Y si uno no lo hace desde el principio, pues ya después vienen los ayayay. Diferencia clave, el amor sano es consistente, hay respeto, hay comunicación, hay seguridad. Las migajas, hay ambigüedad, a veces sí, a veces no, hay ansiedad, siempre hay excusas, hay dudas constantes y algo importante y necesario en una relación es que de parte y parte haya confianza y esa confianza, pues no se trata ahora que ustedes digan, no, pues como hay comunicación y hay seguridad, entonces yo le reviso el celular al otro. O sea, también digamos que yo por qué tengo que revisar el celular a la otra persona. Eh, pues tal vez yo puedo tener la libertad de hacerlo, pero pues ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, si yo tengo esa necesidad de buscar algo en el celular del otro, es porque hay alguna duda. Tengo alguna duda y la duda, pues si se está generando, hay que hablarla y si persiste, allí tal vez no sea. No es que no puedas conseguir algo mejor, es que primero debes creer que lo mereces. Y mira que aquí hablamos de la autoestima, del amor propio, y a veces, y no es tan fácil como, ay, mírate al espejo todos los días y di que tú eres linda, di que tú eres linda, y repítelo, y repítelo. Y pues eso en cierta manera puede servir en algo, pero los procesos deben ser más profundos porque miren que mucho de lo que hacemos es inconsciente, es decir, nosotros no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Hay personas que dicen, ay, pero es que usted parece como que estuviera mal geniado todo el tiempo. Pues si parece eso, no es porque tú seas consciente de ello, es porque hay algún mecanismo de defensa inconsciente que hace que yo me vea con cara de mal geniado, o es miedo, o es temor, y yo lo expreso de esa manera, o es inseguridad, y yo lo expreso de esa manera. Entonces, a veces los procesos terapéuticos me ayudan a mirarme con amor, a no señalarme, a no juzgarme, a no atacarme, y a entender que, pues, que merecemos lo mejor. Por ahora, les doy las gracias por estar aquí. Y aquí importante esta palabra, si este tema resonó contigo, pues no es casualidad. Me pueden seguir ahí en redes sociales, Maestro Raya al Piso de Ramos. La salud es integral y la Organización Mundial de la Salud dice que para que haya salud debe haber completo estado de bienestar biológico, psicológico y social. Y pues hoy hablamos de salud mental y hablamos de este tema sobre los migajeros, precisamente porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver cómo nos relacionamos. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta, aquí estamos y me cuentan. No sé si Doctor, muchas alzan la gracias. manito o si Natalia le escribieron por el interno, si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Y yo estoy muy pendiente si tienen alguna duda. Yo la puedo leer. De pronto, si no la quieren enviar al chat general, me la pueden enviar a mí personalmente y la puedo decir acá. Igualmente, doctor, muchas gracias. La charla realmente, pues, es muy necesaria y todos los puntos que diste con respecto a autoestima, límites, sabemos que es un proceso que no solamente lo podemos hacer solos, ¿sí? Es muy importante hacerlo en compañía y pues esto también nos puso a pensar como otro tema que podemos tratar más adelante, que me resonó mucho, que es cómo poner los límites y no sentirse culpables de poner esos límites, ¿sí? Entonces, Hay algo damos el espacio. que les quiero compartir. Son estas recomendaciones de bibliografía. Nosotros en la universidad nos enseñan muchísimo, es mucha teoría que están los libros, están los PDFs, y hay que leer bastantísimo y nosotros nos vamos preparando para pues, ser médicos. No sé si de pronto haya personas que no estén en el área de la salud o diferentes, pero digamos que el contexto general es, en la academia yo me instruyo para ser ingeniero, para ser médico, para ser enfermero, para ser psicólogo, pero de manera personal, y esto hace parte del autocuidado y es
yo qué estoy aprendiendo para mi vida, o sea, yo qué quiero aprender para estar bien. Entonces todos decimos, yo quiero ser feliz. ¿Y ¿Usted alguna vez ha leído un libro sobre la felicidad? Entonces, si no lo ha leído, ¿usted cómo sabe que lo que usted quiere realmente es felicidad? Entonces, hay libros que hablan sobre la felicidad y que tienen fundamentos muy interesantes. Yo el año pasado, no, el antepasado me leí un libro sobre la felicidad de la Universidad de Harvard y pues, digamos, aparecía información muy interesante, que hay alguna que sabemos, pero otra que desconocemos. Y a veces nosotros confundimos el éxito o no entendemos qué es el éxito y a veces tratamos de ser felices por lo que nos dijeron nuestros papás, por lo que nos han dicho nuestros hermanos, por lo que les dice la sociedad. Y entonces también en busca de esta felicidad personal, pues está ese autocuidado. Entonces, esta recomendación que les hago, pueden buscarlo por YouTube. Si quieren, tómenle pantallazo a esta imagen. Igual yo les envío el PDF al grupo también para que tengan las diapositivas y les recomiendo estos son, sí, son videos de YouTube que les pueden servir. Lo buscan como dependencia emocional, lo positivo de fracasar en el amor, neurobiología del amor. Y hay unos podcasts que también están en YouTube que dice amor o dependencia emocional, no mendigues amor, las migajas emocionales no construyen. Y en cuanto a libros, les recomiendo estos libros. Insisto, ustedes están estudiando medicina o lo que sea que estén estudiando, o ya son profesionales quienes estén conectados, que no sé, pero es importante seguirnos instruyendo y aprendiendo para la vida, ¿ya? Entonces, este libro Amar o Depender es maravilloso, lo escribe Walter Rizzo, que es un psicólogo que tiene doble nacionalidad argentina y colombiana. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz ayudan mucho para estar tranquilos, también para el tema de los límites ayuda mucho. La insoportable levedad del ser es algo más de literatura, es de Milán Kundera. Son historias, pero en estas historias nosotros podemos aprender mucho, digamos, por medio de visiones filosóficas sobre nuestras relaciones. Entonces, eso va fortaleciendo y todo lo que nosotros leemos de una u otra manera se va guardando en el inconsciente, se va quedando allí adentro y aquello que más nos sirva para la vida, pues se va quedando. Eh, Libros, digamos, recomendados, La inteligencia emocional de Daniel Goleman, que todo el mundo habla de inteligencia emocional, pero pues a veces ni saben qué es eso, entonces por ahí pueden aprender. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé, que también es, digamos, describe algunos conceptos desde lo biológico, desde lo que ocurre en nuestro cerebro para que nosotros estemos bien. Entonces, pues allí les quedan las recomendaciones. Ahorita con este tema, como les dije, publiqué un libro y hace como en el 2017, eh, yo podría decir que yo soy migajero y me rehabilité. Entonces, como que ver el pasado con buenos ojos es chévere. Y en el 2017 escribí un libro. Y entonces yo dije, hey, para este tema de migajeros estaría chévere publicar otro libro. Y pues ese libro ya está como terminado de aquel entonces, pero tengo que hacerle esa primera edición para que también sea terapéutico y es sobre cómo a veces nosotros construimos esas relaciones y, digamos, sufrimos mucho en esas relaciones y no nos sentimos valorados. Y bueno, digamos que en el libro cuento un poco de eso y ya la mirada que le doy a esa experiencia, eso habrá sido 2017 como en el 2014, 2015, hace mucho rato. Entonces, creo que a veces es necesario, hay una frase de un autor que se llama Pessoa, que dice que en medida de que conozco a otros, me conozco a mí mismo. Y a veces la lectura nos permite eso. O sea, si ustedes no tienen el hábito de leer, si solo les gusta medicina, o solo les gusta el tema que estudiaron o están aprendiendo, dense la oportunidad de leer una página o encontrar un libro que les genere felicidad, tranquilidad, gusto, placer. Por ejemplo, a mí no me gustaba de pequeño leer mucho, pero hoy en día disfruto mucho leyendo. Y entonces uno se da cuenta que los libros existen también para conocer a otras personas, para no repetir los mismos errores y para nosotros evitarnos dolores a futuro. Si bien no es imposible que en esta vida humana no suframos, a veces los libros nos pueden prevenir de alguno que otro sufrimiento. Creo que no es más, no hay dudas, preguntas. Pueden decir mi amigo, una amiga, no tienen que decir que fueron ustedes o que son ustedes.
pero bueno, igual, la recomendación general sí es, vayan a terapia, asistan a terapia, dense la oportunidad, si quieren conmigo, si quieren con otra persona, ven con un terapeuta con el que se sientan cómodos, tranquilos, y donde puedan expresar y ser guiados en ese proceso. Por ahí tenemos una manita levantada de Nicolás. Nicolás, ¿puedes hablar? Hola, Doc, muchas gracias primero por tu charla taller. La pregunta es muy concreta. ¿Qué puede hacer un migajero rehabilitado para no convertirse en dador de migajas? Oh, qué chévere, un migajero rehabilitado. Mira que, pues yo insisto y como les dije ahora, pues yo también fui migajero, también pasé por allí. Y en ese proceso de amor propio y aprender a reconocer que yo fui, es importante encontrar como situaciones que lo equilibren a uno y entender, eh, digamos que no sé si ustedes están relacionados con los lenguajes del amor, los tipos de lenguajes del amor, y miren que es importante, pues, porque ahorita lo veíamos, ¿no? Es que si yo solo doy, la otra persona no me da, entonces pues no es recíproco y no vale la pena esa relación. Entonces, si yo entiendo los lenguajes del amor, tal vez yo a mi pareja le digo, te amo, te quiero, pero mi pareja es servicial conmigo, pues no, de pronto le da pena o no se siente bien teniendo palabras de afecto. Entonces, respondiendo a la pregunta de Nicolás, yo diría, el conocerme a mí mismo, lo suficiente que yo me conozco a mí mismo, proceso terapéutico de manera personal, me permite reconocer lo que el otro me está dando. Si lo que el otro me está dando es suficiente, si lo que el otro me está dando es valioso, si va en la misma vía con lo mío o si no. O sea, pues tampoco se trata de exigirle a alguien algo que no puede dar. Y también es mirarlo con ojos de amor y objetivos, y es saber yo cómo estoy construyendo ese amor. Entonces, pues si uno no quiere, pues no caer como en el otro lado. Si yo estoy en un proceso terapéutico, yo puedo decirle a mi terapeuta, mira, me está pasando esto, ¿será que esa relación sí va bien? ¿Tú cómo la ves? O hacer como hicimos al principio del test, decirle a mi círculo más cercano, ustedes cómo ven esta relación, y no dejar que otros asuman la posición de toma de decisiones por mí. No, yo le pregunté a mi terapeuta y mi terapeuta me dijo que termináramos. Por ahí no es. Y el terapeuta no tiene que decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, si sí o si no. Pero si yo empiezo a reconocerme, a conocerme, a saber qué me gusta, si tengo mis límites claros, entonces, y saber y evitar, digamos, esos pasos mentales que a veces dicen, no, es que vamos a tener una relación abierta. ¿Usted realmente sí quiere una relación abierta? ¿Usted sí sabe en qué consiste una relación abierta? Porque cuando las líneas o los detalles son relaciones grises, o sea, que no es ni blanco ni negro, no es que no somos novios, pero tampoco no somos nada. Eso dispone y predispone que van a suceder cosas de malos entendidos. Entonces, para no recaer, el conocerme a mí mismo y el conocer mis límites puede prevenirlo. No quiere decir que sea un absoluto. No, pues que ya voy a terapia, entonces no voy a ser migajero ni tampoco voy a estar haciendo la posición de que el otro tenga mis migajas de amor. ¿No? Pues también parte de la inteligencia emocional es saber en qué punto estoy yo, insisto, de pronto con humildad, no con prepotencia, sino saber en qué punto estoy yo, en qué punto está la otra persona y qué es lo que queremos construir. O si realmente nuestra relación es simplemente de placer y dejamos las cosas claras, pues tienen que asumir las consecuencias de esa relación que están aceptando. Espero que entre lo que dije, Nicolás, haya algo que haya resonado contigo. Gracias. Por Petro. aquí Lina, Lina María. Hola, buenas noches. Yo tenía una duda. Primero que todo, gracias por la charla sobre el tema de los migajeros y todo eso. Segundo, yo tengo una pregunta. Esto sería un caso muy específico, que es como que pongamos una persona que es como diagnosticada con el trastorno límite de la personalidad. El tema de las migajas, que estas personas son como un poquito, por así decirlo, con más riesgo de depender emocionalmente de una persona en el tema de también por el tema del miedo a abandono y todo eso,
cómo se manejaría ese tema aparte de la terapia? Bueno, miren qué importante eh, no extrapolar como todos los resultados a todas las personas, porque pues finalmente todos somos seres pues únicos. Y como construimos relación también se hace de una manera única. Entonces cuando ustedes dicen, es que yo estoy muy enamorado, y la otra persona dice, yo también estoy muy enamorado. Y si ustedes comparan el concepto que tienen esas dos personas de amor, tal vez no sea el mismo. Y ahí vienen los debates. Pero es que para mí amor es que salgamos a rumbear y que nos emborrachemos y la pasemos bacano siempre juntos. Pero de pronto para mí mi concepto de amor es un poco más de romanticismo, de soledad, de momentos, eh, digamos, más de pareja solos. Entonces los dos están muy enamorados, pero los dos están tirando para partes totalmente diferentes. Ahora viene en un contexto de una patología mental, que es un trastorno limítrofe de la personalidad. Es importante. La edad no da, digamos, de manera inmediata, que uno diga como per se, como yo tengo 50 años, entonces soy muy maduro emocionalmente, tengo mucha inteligencia emocional, eso es mentira. Hay personas con 30, 40, 50 años que tienen relaciones tóxicas, devastadoras, en que les son infieles, en que, bueno, digamos, relaciones bastante complejas. Ahora bien, en un trastorno limítrofe de la personalidad, es importante saber qué tanto nivel de introspección tiene la persona con un trastorno limítrofe de la personalidad, porque la introspección, que todos tenemos esa capacidad la introspección se entiende como esa capacidad que yo tengo de mirarme a mí mismo objetivamente. O sea, eh, a mí la gente me dice que yo les hablo duro, y sí es cierto, sí, yo les hablo duro. Entonces, es como qué tanto me logro ver a mí mismo, pues, no todos los trastornos limítrofes de la personalidad son iguales, pero si digamos no hay una adecuada medicación, si no hay una adecuada terapia, y si el tipo de personalidad que tiene esta persona específica con el trastorno limítrofe de la personalidad no, no, no está bien entendido, entonces pues ella se va a sentir incomprendida o él se va a sentir incomprendido. Él va a sentir que está dando de alguna manera y su pareja va a interpretarlo de otra. Entonces, pues allí valdría mucho la pena es que tanto la persona del trastorno limítrofe de la personalidad como quien es su pareja, aparte de que estén en los procesos terapéuticos y que él esté, si es necesario, también un proceso farmacoterapéutico, es decir, tomando medicamentos, yo diría que va más hacia los dos entender eh, cómo visualizan la realidad y cómo visualizan la relación. Porque no es lo mismo, es, por ejemplo, si yo, vamos a poner otro diagnóstico, un trastorno afectivo bipolar, pero que no está compensado, y esta persona está con ideas delirantes, maníacas, entonces el trastorno limítrofe de la personalidad también puede ocurrir eso, o sea, esta persona está depresiva, tiene ideas sobrevaloradas, tiene una personalidad narcisista que no tiene nada que ver con el diagnóstico. Entonces sí es importante que las dos personas en esta relación, tanto el que tiene el diagnóstico como el que no lo tiene, entiendan la enfermedad y sepan pararse en un punto objetivo y saber en qué están. Porque si no lo han hablado o si la persona con el diagnóstico tiene una percepción diferente de la realidad, que ahí viene un término que me gustaría que lo buscaran, que se llaman disonancias cognitivas. Y en las disonancias cognitivas que a veces ocurren en las personas con diagnósticos de salud mental, bien sea una depresión en una fase aguda, un trastorno de ansiedad en una fase aguda, un trastorno afectivo bipolar en fase aguda, el trastorno limítrofe de la personalidad, también puede ocurrir. Entonces, por un lado está la personalidad propia, valga la redundancia de cada quien, y por el otro lado está el diagnóstico. Y es que a veces las personas que de pronto no tienen el diagnóstico o la patología mental piensan que la persona con, digamos, con el trastorno limítrofe de la personalidad interpreta la realidad igual que yo. Entonces, los dos vemos lo mismo y resulta que no. Incluso sin el diagnóstico, todos no vemos la misma realidad. Entonces, si quieren resultados, si quieren que las cosas marchen bien, pues sin lugar a dudas, los dos van a necesitar proceso terapéutico y los dos van a necesitar eh, tener esa capacidad de comunicación
sin sentirse aludidos ni afectados por lo que diga el otro. Ahí es muy necesario como, bueno, por ejemplo, leer los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y se leen los 4 acuerdos y se sientan y hablan y miran a ver qué es lo que está ocurriendo y tener ese canal de comunicación donde los dos se sientan escuchados y saber si están viviendo, viendo y sintiendo lo mismo. ¿Listo, Lina? Ok, muchas gracias. Con gusto. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Yo, pero no sé si tengamos más tiempo, porque son 3. ¿Tres dudas? ¿Tres comentarios? Sí. No sé, Nata, ¿tenemos tiempito para al menos alguna de esas tres? Sí, claro que sí, pero primero me pidió un espacio Tati, pues para dar el agradecimiento y ya seguimos con tu pregunta. ¿Listo, Nico? Y De como una, siempre, dale, no hay problema. Nacional gana primero. Chicos, no, primero que todo quiero agradecerles a todos, al doctor por la charla larga, muy buena, excelente, siento que todos lo merecemos. Y nada, el hecho que ustedes entraran acá fue una decisión propia, fue decir, mirarse con honestidad, como que necesito esta charla. Y esa actividad no quiero que se quede solamente en palabras bonitas, quiero que se convierta en decisiones, en límites claros, en relaciones recíprocas, en espacios donde su voz pese y su presencia pues importe, porque así como en CBD creemos en formar líderes íntegros, también queremos que nuestros chicos de Asincol sean personas que se respeten y se valoren a sí mismos. Y nada, chicos, desde CBD los queremos capacitar, los queremos entrenar en todos los ámbitos que podamos y espero tenerlo en otra actividad. Me encantó, quiero leer tu libro y nada, los dejo chicos, tengo clase y nada, gracias Nati por ponerte la 10 con esa actividad. Que descanse. Muchas gracias. Gracias. Y por último, rapidito, nuestro presidente de Assembly va a hablar y ya, te damos espacio. Hola Nico, primero que todo, pues pedirte perdón por interrumpirte tus preguntas, espero que sean supremamente importantes. Primero que todo, agradecer al doctor Iván, verdaderamente es una charla que todos sentimos que era supremamente necesaria y que fue una gran idea. Yo soy muy relacionado con la asistencia a la charla. Agradecerle a los muchachos por asistir, verdaderamente solamente el hecho de estar aquí significa que quieren cambiar y quieren hacer algo mejor con sus vidas y es un paso gigantesco. Así como lo decía el doctor ahorita, es algo que es totalmente mejorable, es un proceso de vida de cada uno que cada uno tiene que llevar y así mismo que puedan ir mejorando con cada uno de sus procesos. Ahora, pues verdaderamente agradecerles, esperar que sigan haciendo estas diferentes charlas de parte de Assembly, de igual manera, y agradecerle a Iván, agradecerle a Nata, agradecerle a Sofía por organizar ese espacio tan bonito y tan hermoso con todas las personas. Realmente no, nadie es perfecto, no todos tenemos nuestros errores, pero asimismo entender que tenemos nuestros errores y preocuparlos por cambiarlos, eso es algo que nos hace diferente y que nos hace especiales, muchachos. Así que pues los dejo ya con las preguntas de Nico, que Nico tiene muchas preguntas, estén muy atentos y al final, no te igual les va a decir, pero por favor me toman una foto. Y bueno, los dejo que yo también tengo clase. Gracias, Busta. Voy a intentar ser muy concreto. La primera, ¿cómo apoyar a un amigo migajero que de pronto su patrón de apego se repite no solo en relaciones amorosas, sino amistades con profesores, con padres, en ese sentido? Es para un amigo. Listo. La Vamos otra, ahí en orden respondiendo rapidito. listo. Eh, recomendándole que vaya a terapia o que tú vayas a terapia o recomendándole libros que hablen en relación a lo que él está viviendo, ¿ya? Porque a veces, o sea, la fácil sería, da un momento, por favor. Amor. La fácil sería decirle, ay, no seas migajero, ay, no te conviene, pero ya sabemos que va a seguir allí y va a seguir repitiendo patrones. Entonces, nosotros podemos hacer hasta donde el otro nos permite. O sea, si tú eres muy buen amigo, quieres mucho a esa persona, pero tal vez esa persona necesite seguir sufriendo, lamentablemente dentro del proceso. O sea, tú como amigo, como hermano, como lo que quieras,
puedes apoyarle, puedes cuidarlo, puedes recomendarle los libros, darle de regalo uno de los libros para que él lo lea. Idealmente, si tú ya lo leíste, pues mejor, porque entonces va a tener más herramientas como para decir, uy, eso te sirve específicamente. Pero si la otra persona no quiere cambiar, muy difícil. Ya, y el tema de recomendar la terapia no es como un cliché, sino que a veces las personas empiezan a ver cambios en nosotros y dicen, ay, ¿cómo hiciste? Y a veces el ir a terapia genera cambios en nosotros y eso se nota, o sea, eso es evidente. El ir a terapia es tan evidente como cuando alguien tiene mal aliento. O sea, si huele mal aliento, pues huele feo. Si alguien asiste a terapia, eso también se nota. Entonces, eh, me parece muy bonito el hecho de que ustedes estén conectados y quienes se conectaron, porque habla mucho de que ustedes empatizan y que son humanos. Y hoy en día en nuestros procesos de salud mental hace mucha falta humanidad. Entonces, para responder a tu pregunta es eso, que vaya a terapia y puedes regalarle libros. Si ya no quieres, ya tú no puedes hacer nada más. O sea, aquí solo puede estar bien quien realmente desea y quien acepta la ayuda. Segunda, muy rápida y concreta. ¿Cómo ponerle límites a una persona migajera que no se autorregula y no se pone límites ella misma? Por ejemplo, o sea, tú va a poner el ejemplo. ¿Quién es el migajero? ¿Tú o la otra persona? Así no seas tú. Digamos que soy yo y por más que mi entorno, mis círculos relacionales me digan, hey, de pronto necesitas reevaluarte, de pronto ve a terapia, de pronto te recomiendo este libro y yo estoy que no y que no y que no y a mí denme migajas porque currucucu paloma. Listo, ya. Entonces tú lo acabas de decir. Los límites no se los puedes poner tú a nadie. O sea, tú puedes poner límites sobre tu propia vida. Por ejemplo, mi nombre es Iván Darío Ramos y a mí no me gustan los apodos. Yo a nadie le digo por el apodo. En mi trabajo, en mi vida cotidiana, eso es un límite con el que yo he crecido. Y hay muchas personas que les gustan los apodos y yo acepto ciertos apodos cuando son con cariño, pero en general todo el mundo me dice de otra manera. O me dice Doc, o doctor, o me dice Iván, o por el apellido, pero no apodos. No me gustan los apodos y ese ha sido un límite que yo he colocado de siempre y siempre se ha respetado. Y cuando alguien ha intentado infringir ese límite, yo me he acercado con esa persona y le he dicho, ven, mira, a mí no me gusta que me digan ese apodo, no me gustan los apodos, yo te digo a ti por tu nombre, nos llevamos en paz. Entonces, si tú quieres que la otra persona, o sea, tú no puedes poner los límites por la otra persona porque es imposible. O sea, cada quien, digamos, tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo. Y entonces, pues si la otra, es como cuando yo quiero que el otro deje las drogas y todos les decimos que lo deje, pero lo llevamos al centro de rehabilitación y se vuela. Esa persona no quiere dejar las drogas, ¿ya? Entonces, es lo mismo con el tema, o sea, uno puede ayudar, compartirle, pero no puede obligarlo a hacer, a generar límites. O sea, Nicolás puede hacer sus propios límites, pero yo no puedo ponerle límites a otra persona como enseñarle, puedo darle las recomendaciones si quiere, pero hasta allí, obligarlo imposible, no existe poder humano, al menos al día de hoy, que pueda, no somos como robots, ¿no? Vamos a integrarle o vamos a juntarle el archivo para que genere este tipo de límites. Ok, muchísimas gracias. Y la última para dejarnos descansar a todos. ¿Qué tanto del migajero es un mecanismo de manipulación? Porque tal vez me pasa a mí que de pronto no soy tan pollito y yo entiendo un migajero o una migajera en cierto modo como una víctima y siento que entra en un rol de víctima, en un papel de víctima y infortunadamente más bien eso se hace repetitivo, se hace sistemático, es la palabra que estaba buscando. Mira Entonces, que ¿cómo? ahí acabas de decir algo muy importante y es el tema de lo que habla Freud en cuanto a que existe un consciente y existe un inconsciente. Entonces, pues la persona, mm, insisto, no se puede como extrapolar a todos, pero en términos generales, la persona puede ser migajera y ponerse en su condición de víctima sin saber que lo está haciendo. A pesar de que todo el mundo se lo diga y ya se lo han dicho en la cara, pero aún así la persona no lo ve, no lo siente, porque esa persona no lo ha verbalizado, o sea, no lo ha hecho consciente. Y ahí la gravedad de
de nosotros ir por la vida sin haber asistido a terapia y sin hacer consciente el inconsciente. Entonces, si a mí me dicen, ay, es que usted es un borracho, y yo no soy borracho, yo solo tomo cada 8 días, pero cada 8 días te emborrachas, no, yo no tomo, yo no me emborracho, yo me prendo, pero yo me acuerdo de todo. Entonces, esa persona, o sea, yo estoy en una condición de inconsciencia, y no es una inconsciencia social o cultural. O sea, realmente yo no tengo la capacidad de verme a mí mismo en la condición en la que estoy. Entonces, si otros me dicen, ah, estoy mucho migajero, y ahí me parecerá como que no, eso no me suena. Si yo fuera migajero, tal cosa. Entonces, miro otros migajeros que son más extremos, entonces yo no, pero yo no soy de ese tipo de migajeros. Pues ya vemos que hay una subclasificación que nos podemos haber inventado, pero pues cada quien, digamos, está caminando y transitando su proceso. Entonces, no diría que sea como algo propio, sino es más un proceso de construcción, de una construcción que se genere desde un proceso real y de un proceso consciente. ¿Listo? Gracias, Nicolás, por tus dudas Muchísimas y por tu gracias. participación. Gracias a todos por asistir. Natalia, no sé si quieras decirnos algo. Bueno, la verdad estoy muy feliz de que este espacio todos lo hayan aprovechado. Ya el doctor muchas veces dijo que nosotros como médicos, como profesionales, no solamente en el área de la salud, tenemos que ser muy humanos y aprender de estos espacios, ¿sí? Porque así como de pronto nosotros también tenemos como algunas cositas que solucionar internamente, vamos a tener algún paciente, algún amigo, algún familiar que pues podemos ver que se está haciendo daño o que está tomando algunas conductas que no están correctas y nosotros también podemos guiarlo, ¿sí? No totalmente como un proceso terapéutico, pero pues si ya tenemos idea de o tenemos algunas herramientas, podemos darle un apoyo a esa persona, ¿sí? Igualmente, pues esta es una charla que es muy como en la moda, entre comillas, en lo de migajear, pero pues esto es algo que nos acompaña por muchos años, ¿sí? No es algo nuevo, que incluso podemos ver de pronto en las relaciones en la familia o en otros lugares, entonces pues realmente estoy muy feliz por la participación de todos y espero que podamos seguir compartiendo más espacios de estos. Muchas gracias, doctor, y a todos por la participación. Feliz noche. Gracias. Que estén bien. Gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Chaito. Nos vemos en otras charlas. La de límites, por ejemplo. Chao. Muchas gracias. Oh.